Infinitas gracias, estimados amigos, por suscribirse para formar parte de este canal. Esta vez les traigo 20 preguntas de Olimpiada de Matemáticas 2019. Así que empecemos. Número 1. Se sabe que a nivel mundial el porcentaje de mujeres es mayor que el porcentaje de hombres en 1%. ¿Qué porcentaje de la población mundial son mujeres? Hagamos la siguiente tabla. Como el porcentaje de mujeres es desconocido, yo lo nombraré con la letra X. Y como el porcentaje de varones es 1% menos que de mujeres, entonces será X menos 1. Sumando estos dos porcentajes se nos tiene que dar el 100% de esta manera. Sumando aquí los términos semejantes tenemos 2x y pasando el menos 1 al otro lado del igual pasa con signo más de esta manera. 100 más 1 es igual a 101. Despejando x tenemos, como el 2 está multiplicando al otro lado del igual, pasa a dividir de esta manera. 101 entre 2 es igual a 50,5%. La alternativa correcta entonces es la alternativa C. Número 2. En cada mes, Diego ahorra 30 soles más que Marco. Lo que ahorra Diego en 5 meses es igual a lo que ahorra Marco en medio año. ¿Cuántos soles puede ahorrar Marco en un año? Los datos que tenemos son los siguientes. En un mes, Marco ahorra X soles y Diego ahorra 30 soles más que Marco, es decir, X más 30. En 2 meses, Marco ahorrará 2x y Diego ahorrará 2 por x más 30. Y así sucesivamente. El otro dato que tenemos es que lo que ahorra Diego en 5 meses es igual a lo que ahorra Marco en medio año. Entonces será 6x igual a 5 por x más 30. Aplicando la propiedad distributiva será 5 por x va a ser 5x más 5 por 30 es igual a 150. Pasando 5x al primer miembro pasaría con signo menos. Entonces nos queda 6x menos 5x y eso es igual a x. Entonces x es igual a 150. La pregunta es, ¿cuántos soles puede ahorrar Marco en un año? Es decir, en 12 meses. 12x entonces es igual a 12 por 150, porque el valor de x es igual a 150. 12 por 150 es igual a 1800. Entonces, lo que ahorra Marco en un año es igual a 1800 soles. La alternativa que le corresponde es la alternativa D. Número 3. Inés participó en una carrera y corrió a rapidez constante. A las 10:20 am le faltaba 8 kilómetros para llegar a la meta y a las 10:32 am le faltaba 5 kilómetros. ¿A qué hora llegó a la meta? La gráfica que corresponde a la rapidez de Inés es la siguiente. Como dato tenemos que a las 10:20 le falta 8 kilómetros y a las 10:32 le falta 5 kilómetros. La pregunta es, ¿a qué hora llegó a la meta? En este caso, a la hora de llegada lo he notado con la letra X. Este punto de llegada será x,0 y este punto es 32,5. Solamente he tomado los minutos porque la hora, como ven, es constante. Y este otro punto será 20,8. Para encontrar el valor de x tenemos que igualar estas pendientes de esta manera. 5 menos 0 será igual a 5, 8 menos 5 es igual a 3 y 20 menos 32 es igual a menos 2. Este 32 menos x lo pasamos al otro lado del igual a multiplicar y este menos 12 también lo pasamos al lado izquierdo del igual a multiplicar. De esta manera quedaría 5 por menos 12 igual a 3 por 32 menos x.
Haciendo las multiplicaciones respectivas tenemos menos 60 igual a 32 por 3 es igual a 96, más 3 por menos x nos quedaría menos 3 por x. Pasando menos 60 al otro lado del igual, pasaría con signo más y quedaría 96 más 60 y eso es igual a 156. Y menos 3 lo pasaríamos al lado izquierdo del igual también con signo cambiado y quedaría con más 3x. De esta manera. Ahora sí, despejando x tenemos x igual a 156 entre 3 y eso es igual a 52. Por lo tanto, la hora de llegada será a las 10:52 minutos. Y la alternativa que corresponde es la alternativa D. Número 4. El botón D de una calculadora multiplica el número de la pantalla por 10. Al inicio, el número 20 estaba en la pantalla y se apretó 9 veces seguidas el botón D. Finalmente, se restó 1 al resultado. Calcule la suma de los dígitos del número final. Los datos que se nos dan en el enunciado son los siguientes. Se nos dice que al apretar este botón D, al número inicial se lo multiplica por 10. Como se presionó 9 veces este botón, entonces a este número inicial se habrá multiplicado 9 veces por 10. De esta manera como se muestra en esta tabla. Al presionar la décima vez nos queda de esta manera 20 por 10 con exponente 9. 20 por 10 con exponente 9 es igual, 20 lo podemos expresar como 2 por 10. Como 10 tiene exponente 1, como las bases aquí son iguales, entonces los exponentes se suman y tenemos que es igual a 2 por 10 con exponente 10. Quiere decir que después de 2 habrá 10 ceros. De esta manera, a este resultado, según el enunciado nos dice que se le debe restar 1. Restándole 1 entonces se nos quedará 1 seguido de 10 nueves. Y finalmente se nos pide que calculemos la suma de todos estos dígitos. Entonces la suma será igual a 1 más 9 sumado 10 veces. 10 veces el 9 lo podemos representar de esta manera. 10 por 9. 10 por 9 es igual 90 más 1. Entonces la suma es igual a 91. La alternativa correcta es la alternativa A. Número 5. Los pesos de 4 cajas son 8,2 kilogramos, 7,6 kilogramos, 3,9 kilogramos y 4,3 kilogramos. ¿Cómo se modifica la media de estos pesos si cada valor es redondeado al número entero más cercano? Los datos que se nos dan entonces son los siguientes. A los pesos iniciales yo les he llamado pesos originales y son 8,2, 7,6, 3,9, 4,3. Se nos dice que se lo debemos redondear al entero más cercano. 8,2, el entero más cercano es 8. De 7,6, el entero más cercano es 8. Y de 3,9, el entero más cercano es 4. Y de 4,3, el entero más cercano es 4. Ahora calculemos la media de los pesos iniciales. Al sumar todos estos pesos se nos da igual a 24. Entre 4 eso es igual a 6. 6 es el promedio de estos 4 pesos. Y ahora calculemos también la media de estos pesos redondeados. Y es igual a 8 más 8 más 4 más 4 sobre 4. Esta suma se nos da igual a 24 entre 4 y eso es igual a 6. Y como ven, los promedios son los mismos. Eso quiere decir que la media no cambia. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B. Número 6. En la figura se muestra una letra L formada por 16 cuadraditos. Como se puede ver, la letra L tiene 6 cuadraditos de alto
4 cuadraditos de ancho y 2 cuadraditos de grosor. Si queremos formar ahora una letra L similar, pero ahora de 30 cuadraditos de alto, 12 cuadraditos de ancho y 3 cuadraditos de grosor, ¿cuántos cuadraditos necesitamos en total? El total de cuadraditos de esta letra L que se nos dan lo podemos calcular de esta manera: 6 por 2, 2 cuadraditos de grosor, más aquí 2 por 2. Haciendo las multiplicaciones tenemos 12 más 4 y eso es igual a 16. Y luego se nos pide calcular el total de cuadraditos para esta letra L de 30 cuadraditos de alto por 3 cuadraditos de grosor y por 12 cuadraditos de ancho. Haciendo los cálculos de manera similar que en la L anterior tenemos lo siguiente: como son 30 cuadraditos de alto, lo multiplicaremos por 3 cuadraditos de grosor, más, como aquí hemos usado 3 cuadraditos, se nos queda solamente para llegar a 12, 9 cuadraditos. Entonces será más 9 por 3 cuadraditos de grosor. Haciendo las multiplicaciones respectivas tenemos 30 por 3 igual 90, más 9 por 3, 27. Haciendo esa suma se nos da igual a 117 cuadraditos. La alternativa correcta es la alternativa A. Número 7. La siguiente figura es llamada tridente de orden 5 porque consta de 3 segmentos y cada segmento contiene 5 círculos igualmente espaciados. Si n mayor o igual que 2 denota a un número entero y seguimos la analogía, ¿cuántos círculos contiene un tridente de orden n? Ahora vayamos a calcular un tridente de orden 2, de orden 3, de orden 4, de orden 5 y de orden n. De esta manera, los segmentos que va a contener cualquier tridente siempre será 3 segmentos. Un tridente de orden 2, si contamos la cantidad de círculos, será 1, 2, 3 y 4. La cantidad de círculos para formar un tridente de orden 3, la cantidad de círculos que se necesita son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para calcular la cantidad de círculos tenemos que hacer una inducción. De esta manera multiplicamos la cantidad de segmentos por el orden y eso será igual a 3 por 2 igual a 6 y le restamos 2 y eso es igual a 4. Aquí también multiplicamos la cantidad de segmentos por el orden, sería 3 por 3 igual a 9 y le restamos 2 y vamos a obtener 7. Aquí también multiplicamos la cantidad de segmentos por el orden y obtenemos 12, restándole 2, el resultado será 10 círculos. Y aquí para un tridente de orden 5, si contamos aquí la cantidad de círculos que se necesita son 13. Entonces para calcular el tridente de orden n, entonces para calcular la cantidad de círculos de un tridente de orden n, tenemos que multiplicar 3 por n y le vamos a restar 2. Entonces la alternativa correcta es la alternativa E. Número 8. Calcule la mediana de las siguientes 5 longitudes: 10 centímetros, 0,8 metros, 100 centímetros, 1000 milímetros y 20 centímetros. Todos estos datos lo podemos convertir a centímetros, a metros o a milímetros. En este caso yo lo voy a convertir a centímetros de esta manera. El primer dato, como ya está en centímetros, lo copiamos lo mismo. El segundo dato es 0,8 metros, como un metro equivale a 100 centímetros, entonces multiplicamos 0,8 por 100 y eso es igual a 80 centímetros. El tercer dato está en centímetros, entonces lo copiamos lo mismo. El siguiente dato es 1000 milímetros, como un centímetro vale 10 milímetros, entonces a 1000 milímetros lo dividimos entre 10 milímetros y eso es igual a 100 centímetros.
20 centímetros ya está, en centímetros lo copiamos, entonces lo mismo. Para encontrar la mediana lo tenemos que ordenar todos estos datos de esta manera. La mediana es el dato central. Como aquí el total de datos es un número impar, entonces la mediana corresponde a 80 centímetros, pero 80 centímetros equivale a 0,8 metros. Y la alternativa correcta entonces es la alternativa B. Número 9. En una reunión hay 20 hombres y 24 mujeres. Se sabe que 10 hombres usan lentes y, además, el número de personas que usan lentes es igual al número de mujeres que no usan lentes. ¿Cuántas mujeres no usan lentes? Los datos que se nos dan son los siguientes. Se nos dicen que en esta reunión hay 20 hombres y 24 mujeres. Del total de estos 20 hombres, 10 hombres usan lentes. Entonces, para llegar a 20, los que no usan lentes también serán 10. Sumando 20 más 24, el total de personas que hay en la reunión es igual a 44. Y el total de personas que no usan lentes serán igual a 10 más x. Para encontrar el valor de esta x tenemos que sumar x más 10 más x igual a 44 de esta manera. Aquí sumando x más x se nos da 2x. Este 10 pasándolo al otro lado del igual con signo cambiado será 44 menos 10 y eso es igual a 34. Despejando x tenemos que x es igual a, como el 2 está multiplicando al otro lado del igual pasará a dividir. X será igual a 34 entre 2 y eso es igual a 17. Entonces, las mujeres que no usan lentes son un total de 17. La alternativa correcta es la alternativa B. Número 10. En un colegio hay 300 alumnos y se le pidió a cada uno que escoja su deporte preferido entre las siguientes tres opciones: fútbol, vóley y básquet. Como resultado, 120 alumnos escogieron fútbol, 96 escogieron vóley y el resto escogió básquet. Para el periódico Mural, un alumno elaboró una gráfica de barras para representar los resultados, de tal forma que las longitudes de las barras sean proporcionales a las cantidades reales. Si la barra correspondiente a fútbol mide 10 centímetros, calcule la diferencia de las longitudes de las otras dos barras. Los datos que se nos dan son los siguientes: 120 estudiantes prefieren fútbol, 96 prefieren vóley y para llegar a 384 prefieren básquet. El siguiente dato que se nos dan es que un alumno elaboró un gráfico de barras y cada barra es proporcional a cada uno de estos tres resultados. Como estas barras son proporcionales, entonces a 120 tenemos que dividirlo entre una constante de esta manera y tiene que darnos igual a 10. Pasando k al otro lado del igual a multiplicar y este 10 que está multiplicando pasándolo a dividir, el valor de k es igual a 12. Entonces a 96 dividiendo entre 12, eso es igual a 8 centímetros y a 84 dividiendo entre 12 se nos da igual a 7 centímetros. Se nos pide por la diferencia de la barra de vóley menos la barra de básquet. Haciendo esa resta tenemos que es igual a 1 centímetro. La alternativa correcta es la alternativa A. Número 11. En una feria de libros que duró 3 días participaron 4 editoriales. Las cantidades de libros que vendió cada editorial por día fueron las siguientes y como ven las cantidades se muestran en esta tabla. Para cada una de las siguientes proposiciones indique si es verdadera con una V o falsa con una F. Lo primero que tenemos que hallar es la cantidad de libros vendidos en el primer día. Ese total es igual a 200. En el segundo día se vendieron un total de 300 libros. Y en el tercer día, sumando estas 4 cantidades, se nos da un total de 400 libros vendidos. En esta primera proposición se nos dice, considerando los 3 días, Editorial Apolo vendió la tercera parte del total de libros.
Editorial Apolo, como ven, vendió 60 más 100 más 140. Sumando estas tres cantidades se nos da igual a 300 libros. Entonces 300 tiene que ser igual a la tercera parte del total de libros vendidos. Aquí el total de libros vendidos es 200 más 300 más 400 y eso es igual a 900. La tercera parte de 900 sí es 300. Por lo tanto, esta proposición es verdadera. En la segunda proposición se nos dice en el día 3, Editorial Era vendió el 12% del total de libros de ese día. En el día 3, como ven, Editorial Era vendió 48 libros. 48 tiene que ser igual al 12% del total de libros vendidos de ese día. Este día se vendieron 400 libros. 12% es igual a 12 sobre 100. Aquí simplificando 2 ceros abajo y 2 arriba se nos queda 12 por 4. 12 por 4 sí es igual a 48. Por lo tanto, esta proposición también es verdadera. En la última proposición se nos dice que en el día 1 hubo una editorial que vendió exactamente el 20% del total de libros de ese día. El total de libros vendidos en el día 1 es 200. Entonces tenemos que calcular el 20% de 200. Y eso es igual a 20 sobre 100 por 200. Simplificando 2 ceros abajo y 2 arriba se nos quedaría 20 por 2 igual a 40. Y si verificamos los libros vendidos por las editoriales en el día 1, no hay ninguna editorial que haya vendido 40 libros. Por lo tanto, esta proposición es falsa. La alternativa entonces correcta será verdadero, verdadero y falso. Y corresponde a la alternativa E. Número 12. Una agencia de envío de dinero cobra por el servicio 5 soles más el 2% del monto enviado. Por ejemplo, para enviar 100 soles, la empresa cobra 7 soles por el servicio. Valeria tiene 2.300 soles. Como máximo, ¿cuánto dinero puede enviar por medio de esa agencia? Los datos que se nos dan son los siguientes. Valeria tiene un monto de 2.300. El cobro de la agencia es 5 soles más el 2% del monto enviado. Entonces aquí calcularemos el 2% de 2.300 y eso es igual a 2 sobre 100 por 2.300. Simplificando aquí 2 ceros abajo y 2 ceros arriba se nos queda 2 por 23 y eso es igual a 46. Entonces se le cobrará 5 más 46 soles. Sumando estas dos cantidades se nos da igual a 51 soles. Para calcular entonces el monto máximo que debe enviar Valeria, tenemos que restar 2.300 menos 51 y eso es igual a 2.249. Y como ven, ninguna de estas alternativas lo contiene esta cantidad. Por lo tanto, no podemos marcar ninguna de estas alternativas. Número 13. Se lanzan dos dados comunes. Calcule la probabilidad de que al multiplicar los dos números obtenidos se obtenga como resultado un múltiplo de 6. Aclaración. Un dado común tiene en sus caras los números del 1 al 6 y cada uno tiene igual probabilidad de salir. Vayamos a calcular la cantidad de casos favorables. Si en el dado 1 sale 1, para que sea un múltiplo de 6 en el dado 2 tiene que salir 6. Y como ven, solamente existe un caso favorable. Si en el dado 1 sale la cantidad 2, en el dado 2 tiene que salir, para que sea un múltiplo de 6, tiene que salir el 3 o el 6. Entonces aquí hay dos casos favorables. Si en el dado 1 sale la cantidad 3, en el dado 2 tiene que salir 2, 4 o 6 para que sea un múltiplo de 6. Como ven, existe tres casos favorables. Si sale en el dado 1 la cantidad 4, en el dado 2 tiene que salir la cantidad 3 o 6. Entonces eso es igual a 2 múltiplos de 6, que significa que son dos casos favorables. Y si en el dado 1 sale 5, en el otro dado tiene que salir 6. La cantidad de casos favorables solamente es 1. Y si en el dado 1 sale la cantidad 6, en el otro dado
puede salir cualquier cantidad de 1 hasta 6. Como ven, hay 6 casos favorables. Sumando todos estos casos favorables se nos da igual a 15. Entonces aquí se nos pide calcular la probabilidad de que al multiplicar estos dos números obtenidos sea un múltiplo de 6. Los casos favorables aquí, como vimos, son 15 y la cantidad de casos posibles son 36, porque multiplicaríamos 6 por 6 y eso es igual a 36. Aquí, simplificando, tenemos lo siguiente. Sacando tercia tanto al numerador como al denominador se nos queda 5 sobre 12 y eso corresponde a la alternativa D. Número 14. En la siguiente figura, T es el punto de intersección de los segmentos BD y EC. Si se cumple que el ángulo BAC es igual a 30 grados, TE es igual a TB y CT igual a CD, calcule la medida del ángulo BTC. Según el enunciado se nos dice que el ángulo BAC mide 30 grados y el segmento TE es igual al segmento TB. Como estos dos lados son iguales, entonces este triángulo se trata de un triángulo isósceles. El ángulo opuesto a este lado, si le llamamos Z, el ángulo opuesto a este otro lado también se llamará Z. Y el siguiente dato es que el segmento CT es igual al segmento CD. También se trata de un triángulo isósceles porque dos de sus lados también son iguales. Si el ángulo opuesto a este lado le llamamos X, el ángulo opuesto a este otro lado, CT, también será X, porque se trata de un triángulo isósceles. Y se nos pide calcular el ángulo BTC. A ese ángulo yo le he llamado Y. Los ángulos de este cuadrilátero entonces son 30 grados. Este otro ángulo es igual a 180 grados menos X, porque se trata de un ángulo llano. Y para calcular este ángulo del cuadrilátero, le tenemos que restar el ángulo de este triángulo, 180 grados menos X. Y este otro ángulo será igual a Y. Este último ángulo será igual a 180 grados menos Z. Aplicando la propiedad de los ángulos internos de un cuadrilátero tenemos lo siguiente: 30 más 180 menos X más Y más 180 menos Z es igual a 360 grados. Sumando 30 grados más 180 más 180 grados se nos da un total de 390 grados. Como a este lado es positivo, a este otro lado del igual pasa con signo negativo. Sería 360 grados menos 390 grados. Se nos queda igual a menos 30 grados. Y este menos X, pasándolo al otro lado del igual, será más X. Y este menos Z, haciendo lo mismo, quedaría más Z. De esta manera, entonces Y es igual a X más Z menos 30 grados. A esta ecuación llamémosle ecuación 1. Aquí, aplicando la propiedad de ángulo externo, Y será igual a Z más Z. Entonces Y queda igual a 2Z. A esta ecuación llamémosle ecuación 2. Reemplazando la ecuación 2, en la ecuación 1 tenemos lo siguiente. Aquí Y es igual, como ven, a 2Z. 2Z es igual a X más Z menos 30 grados. Aquí pasando X y Z al primer miembro se nos queda lo siguiente: 2Z menos Z será igual a Z menos X igual a menos 30 grados. Llamémosle a esta ecuación 3. Ahora sí, aplicando la propiedad de ángulos internos, en este triángulo de color celeste tenemos Z más Z más X. Eso es igual a 2Z más X igual a 180 grados. Llamémosle a esta ecuación ecuación 4. Ahora hagamos un sistema de ecuaciones con esta ecuación 3 y esta ecuación 4 de esta manera. Ahora, sumando Z más 2Z se nos da 3Z, menos X más X va a ser igual a 0X. Y aquí sumando menos 30 grados más 180 grados se nos da 150 grados. Entonces aquí despejando Z se nos da igual a 150 entre 3 es igual a 50 grados. Como se nos pide por el valor del ángulo BTC, como ven, ese ángulo es Y
y vale igual a 2z. Entonces la ecuación 5 lo reemplazamos en la ecuación 2 y se nos queda igual a 2 por 50 grados y eso es igual a 100 grados. Entonces el ángulo BTC, que es igual en este caso a y, vale 100 grados. La alternativa correcta es la alternativa E. Número 15. Se escoge al azar dos números distintos del conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuál es la probabilidad de que el menor de esos dos números sea igual a 4? Lo primero que tenemos que hallar es la cantidad de casos posibles de esta manera. Si el primer número que escogemos es 1, entonces los siguientes números para escoger que quedan es 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces 1 nos puede salir con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7 o con 8. El total de casos aquí posibles son 7. Si el primer número que escogemos es 2, el siguiente número puede ser 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces, como ven, el total de casos posibles aquí es 6. Si nos sale en el primer número que escogemos 3, en el siguiente puede salir 4, 5, 6, 7 u 8. El total de casos posibles aquí es 5. Si el primer número que escogemos es 4, el siguiente puede ser 5, 6, 7 u 8. El total de casos aquí posibles son 4. Si el primer número que escogemos es 5, el siguiente puede ser 6, 7 u 8. El total aquí es 3. Y si el primer número que escogemos es 6, el segundo número puede ser 7 u 8. Y si escogemos 7, el otro número a escoger es 8. Solamente, como ven, hay un caso. Si sumamos todos estos casos posibles, el total será de casos posibles 28. O también pueden emplear la fórmula de las combinaciones para calcular el total de casos posibles de esta manera. N representa al total de elementos que contiene este conjunto. Y como los números que se escogen es de 2 en 2, R aquí representa al total de números escogidos de este conjunto. Y eso es igual al factorial de n sobre el factorial de r por n menos r factorial. Reemplazando los datos tenemos lo siguiente: 8 escogidos de 2 en 2 es igual a 8 factorial sobre 2 factorial por 8 menos 2 factorial. Haciendo los cálculos correspondientes aquí será factorial de 2 es 2, factorial de 8 es 8 por 7 por 6 factorial. Aquí 8 menos 2 es igual a 6 factorial. Simplificando 6 factorial con 6 factorial se nos quedaría solamente 8 por 7, que es igual a 56 entre 2, y eso es igual a 28. Aquí se nos pide por la probabilidad de que al escoger los dos números el menor sea 4. Entonces los casos favorables aquí son 4, porque si uno de estos números es 4, el siguiente puede ser 5, 6, 7 u 8. Como ven, hay 4 casos favorables. Entonces aquí la probabilidad de que el menor de los números sea 4 es igual a 4 sobre 28. Sacando cuarta a 4 es 1 y sacando cuarta a 28 es 7. Entonces la probabilidad de que el menor de estos números sea 4 es igual a 1 sobre 7 y corresponde a la alternativa E. Número 16. Determina el menor número capicúa, que es múltiplo de 16, y dé como respuesta la suma de sus dígitos. Aclaración: un número capicúa es aquel que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. Por ejemplo, 11, 606 y 3773 son números capicúas. Números capicúas de dos dígitos no existen que sean múltiplos de 16. Entonces el menor número capicúa que sea múltiplo de 16 tiene que ser un número de 3 dígitos de esta manera. Para que sea un número capicúa, entonces el primer dígito con el tercer dígito tienen que ser iguales. La siguiente condición a cumplir es que ese número tiene que ser divisible por 2. Para que sea divisible por 2 tiene que terminar en número par. Entonces puede terminar en 2,
en 4, en 6, en 8. La siguiente condición que debe cumplir es que sus dos últimos dígitos tienen que ser divisibles entre 4. Entonces, si B vale 1, 12 sí es divisible entre 4. Pero la siguiente condición a cumplir tiene que ser divisible estos tres dígitos entre 8. Y 212 no es divisible entre 8. Entonces el siguiente número a escoger es el 2. Pero 22 ya no es divisible entre 4. Entonces el siguiente número a escoger es el 3. Sería 232. 32 sí es divisible entre 4. 232 sí es divisible entre 8, pero no es divisible entre 16. Entonces tenemos que escoger el 4. 242, 42 no es divisible entre 4. Entonces escojamos el 5. 252, 52 sí es divisible entre 4, pero 252 no es divisible entre 8. Entonces escojamos el 6. 262, 62 no es divisible entre 4. Entonces tenemos que escoger el 7. 272, 72 sí es divisible entre 4 y 272 sí es divisible entre 8. Y también es divisible entre 16. Por lo tanto, el menor número capicúa que sea un múltiplo de 16 es 272. Ahora se nos pide dar como respuesta la suma de sus dígitos de esta manera. Será 2 más 7 más 2 y eso es igual a 11. Y corresponde a la alternativa A. Número 17. Cerca a una carretera hay 4 pueblos M, N, P y Q, donde cada uno de ellos está unido a la carretera por medio de un camino. Utilizando exclusivamente los caminos y la carretera, sabemos que para ir de M a N se recorren 1,2 kilómetros. Para ir de M a P se recorren 1,8 kilómetros. Para ir de N a P se recorren 1,2 kilómetros. Para ir de N a Q se recorren 1,4 kilómetros. Pregunta: ¿cuántos kilómetros se recorren para ir de M a Q? A este camino que va desde M hasta la carretera yo le voy a llamar M. Y a este punto de la carretera con el camino hasta este otro punto también de la carretera con este otro camino yo le voy a llamar X1. A este camino le voy a llamar N y a este punto de este camino con este otro camino le voy a llamar X2 y a este otro camino le voy a llamar P y a este punto de el camino con la carretera hasta este otro punto de la carretera con el camino le voy a llamar X3 y a este último camino le voy a llamar Q. El primer dato que se nos dan es que para ir de M hasta N se debe recorrer 1,2 kilómetros. Entonces de M a N, como ven, es la suma de dos caminos y más un segmento de carretera. Sería M más X1 más N igual a 1,2 kilómetros. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 1. El siguiente dato es que para ir de M a P se debe recorrer 1,8 kilómetros. Y sumando la cantidad de segmentos sería M más X1 más X2 más P igual a 1,8 kilómetros. A esta ecuación le vamos a llamar ecuación 2. El siguiente dato es para ir de N a P se recorre 1,2 kilómetros y los segmentos a sumar es N más X2 más P igual a 1,2 kilómetros. A esa ecuación le vamos a llamar ecuación 3. Y el último dato para ir de N a Q se recorre 1,4 kilómetros y los segmentos son N más X2 más X3 más Q igual a 1,4. A esa ecuación llamémosle ecuación 4. Lo siguiente que vamos a hacer es restar la ecuación 2 con la ecuación 3 de esta manera. Como ven, X2 tiene signo positivo en la ecuación 2 y en la ecuación 3 tiene signo negativo porque lo estamos restando con la ecuación 3. Entonces aquí se hace 0. De igual manera sucede con P. Entonces la suma se nos queda M más X1 igual a 1,8 menos 1,2 se nos queda 0,6 más N, porque N a este lado del igual tiene signo negativo, al otro lado del igual pasa con signo positivo.
y lo que se nos pide es hallar la cantidad de kilómetros que se recorren desde M hasta Q. Entonces de M a Q es igual al segmento M más el segmento x1 más x2 más x3 y más Q. Pero M más x1, como ven, vale 0,6 más N. Y N más x2 más x3 más Q, como ven, vale 1,4 kilómetros. Entonces sumando 0,6 más 1,4 se nos da igual a 2. Entonces de M hasta Q hay 2 kilómetros y la alternativa correcta es la alternativa C. Número 18. Se muestran rectángulos ABCD y ECFG. Se sabe que las áreas de los triángulos EBC y DFG son 3 centímetros cuadrados y 12 centímetros cuadrados respectivamente. Calcule la diferencia de las áreas de los triángulos CDF y EAD. EBC es igual a 3 centímetros cuadrados y el área del triángulo DFG es igual a 12 centímetros cuadrados. Si trazamos aquí el segmento paralelo a FG desde el punto D de esta manera, quiere decir que el área de este triángulo también será igual a 12 centímetros. También trazando el segmento paralelo a BC desde el punto E, quiere decir también que el área de este triángulo también es 3 centímetros cuadrados. Como este triángulo es igual a este otro triángulo, entonces las áreas también son iguales. Y como este triángulo es igual a este otro triángulo, entonces aquí el área de este triángulo será igual a 9 centímetros cuadrados. Y como ven, estos triángulos también son idénticos, entonces este otro triángulo también vale 9 centímetros. Y aquí se nos pide por la diferencia del triángulo CDF. Sumando estas dos áreas se nos da igual a 24 centímetros cuadrados menos el área del triángulo EAD. EAD, como ven, es 9 centímetros cuadrados. Entonces la diferencia es igual a 24 centímetros menos 9 centímetros. Y eso es igual a 15 centímetros cuadrados. La alternativa correcta es la alternativa B. Número 19. José es el encargado de la limpieza de un edificio. Él trabaja todos los días impares del mes. Por ejemplo, trabaja el 7 de mayo, 11 de agosto, 23 de diciembre, etc. Y, además, trabaja todos los martes y todos los sábados. Como máximo, ¿cuántos días consecutivos puede trabajar José? Sea un mes cualquiera. El primer día de ese mes sea lunes. Y yo le he considerado que tiene 31 días. Entonces, el 31 de ese mes es el día miércoles. Se nos dice que José trabaja todos los días impares. Lo de color anaranjado, como ven, son los días que trabaja Luis porque son números impares o días impares. Y el siguiente dato es que trabaja todos los martes y también trabaja todos los sábados. Y la pregunta es, como máximo, ¿cuántos días consecutivos puede trabajar José? Y como ven, los días consecutivos que puede trabajar José es la primera semana, porque trabajaría el primero, el 2, el 3, solamente descansaría jueves 4, luego trabajaría viernes, sábado y domingo. Como máximo, él puede trabajar 6 días consecutivos y se repite también en la tercera semana. Entonces la alternativa correcta es la alternativa D. Número 20. Una progresión aritmética consta de k enteros positivos. Si se cumple que cada término a partir del segundo es al menos 22% más que el término anterior, determine el mayor valor posible de k. La forma general de una progresión aritmética es la siguiente: a sub n es igual a sub 1 más d por n menos 1. Entonces el primer término será igual a sub 1 igual a sub 1, porque aquí n vale 1, 1 menos 1 es igual a 0, d por 0 es igual a 0.
El segundo término es igual a sub 2 igual a sub 1 más, como n vale 2, 2 menos 1 es igual a 1, entonces será más d. Pero como dato tenemos que el segundo término es el 22% más que el primer término. En este caso el primer término es a sub 1 y esto será menor que a sub 1 más d, porque nos dice que los términos de esta progresión aritmética son números enteros positivos. Pasando este a sub 1 a restar, se nos quedaría 1.22 por a sub 1 menos a sub 1 se nos da igual a 0.22 por a sub 1. Y el tercer término es igual a sub 1 más 2t. Según la información del enunciado se nos dice que a sub 3 tiene que ser 22% más que el término anterior, es decir que el término 2 de la progresión. El término 2 de la progresión es a sub 1 más d y eso tiene que ser menor que a sub 1 más 2t, porque se trata de un número entero positivo. Aplicando la propiedad distributiva será 1.22 por a sub 1 más 1.22 por d, pasando este a sub 1 a restar y 1.22 también pasará al otro lado de la desigualdad también a restar. Y haciendo las restas respectivas se nos quedaría 0.22 por a sub 1 menor que 0.78 por d. Pasando este 0.78 a dividir tenemos que es igual a 0.28 por a sub 1 menor que d. El término 4 será igual a sub 1 más 3d. Como este término 4 es 22% más que el término anterior, será igual a multiplicar 1.22 por a sub 1 más 2t menor que a sub 1 más 3t. Aplicando la propiedad distributiva aquí se nos quedaría 1.22 más 2.44 por d. Pasando este a sub 1 a restar y este 2.44 también al otro lado de la desigualdad a restar, tenemos lo siguiente. Ahora sí, restando se nos quedaría 0.22 por a sub 1 menor que 0.56 por d. Pasando esta cantidad a dividir tenemos que d es mayor que 0.39 por a sub 1. El quinto término es el siguiente, a sub 1 más 4 por d, 1.22 por a sub 1 más 3d menor que a sub 1 más 4 por d. Haciendo lo mismo que en los casos anteriores, tenemos que 1.22 por a sub 1 menos a sub 1 menor que 4 d menos 3.66. Eso resulta 0.22 menor que 0.34 por d. Pasando esto a dividir tenemos que d es mayor que 0.65 por a sub 1. Y el siguiente término va a ser igual a sub 6 igual a sub 1 más 5 por d. Como este a sub 6 es 22% más que el término anterior, entonces multiplicaremos 1.22 por a sub 1 más 4 por d menor que a sub 1 más 5 por d. De igual manera, aplicando la propiedad distributiva, luego pasando este a sub 1 a la izquierda de la desigualdad y este 4.88 a la derecha de la desigualdad, tenemos lo siguiente: 1.22 por a sub 1 menos a sub 1 menor que 5 d menos 4.88d. Haciendo las restas respectivas tenemos que 0.22 por a sub 1 menor que 0.12 por d. d entonces es mayor que 1.83 por a sub 1. Luego calculamos el término 7. El término 7 es igual a sub 1 más 6 por d. Como el término 7 es 22% más que el término anterior, es decir que el término 6, entonces multiplicamos 1.22 por a sub 1 más 5 por d. Eso tiene que ser menor que a sub 1 más 6 por d. Aplicando también la propiedad distributiva, luego pasando este a sub 1 a la izquierda de la desigualdad a restar y este 6,1
al otro lado de la desigualdad, es decir, al lado derecho de la desigualdad a restar, tenemos lo siguiente: 1.22 por a sub 1 menos a sub 1 menor que 6d menos 6,1 por d. Haciendo las restas respectivas tenemos lo siguiente: 0.22 por a sub 1 tiene que ser menor que menos 0,1 por d. Y como ven, esto ya es una inconsistencia porque siempre un número positivo es mayor que un número negativo. Y aquí ocurre lo contrario. Por lo tanto, esta progresión aritmética consta de 6 términos que son enteros positivos. Y la alternativa correcta es la alternativa D. Muchas gracias por llegar al final de este vídeo. Puedes darle a like y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Además, puedes suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las notificaciones de cada vídeo. Conmigo será hasta el próximo vídeo.